Mi nombre es Enoch Palacios y soy el pastor de la Iglesia Comunión de Gracia en la ciudad de Santa Fe, Spain. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos, familiares y hermanos en Cristo Jesús. Gracias por conectarse a este servicio en línea. Hoy juntos vamos a gozarnos en la palabra de Dios y también juntos vamos a adorar. Así es que ustedes están y nosotros también en el mejor lugar en la presencia de Dios. Acompáñennos. Muy buenas noches a todos ustedes. Reciban un saludo de parte de mi persona. José Luis Escalante les habla. También de mi familia, de mi esposa, Esperanza. Le mandamos un saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Y también pues en esta noche queremos dedicar un tiempo para orar por las situaciones que estamos viviendo. Queremos dedicar un tiempo para pedirle a Dios que nos ayude, que nos conforte, que nos bendiga, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, ánimo, ya que lo necesitamos en estos días que estamos pasando por estas situaciones un poco difíciles, esperando que el Señor siempre nos escuche y nos proteja y nos guarde, ¿verdad? Espero que ustedes hayan estado bien, que hayan pasado un buen tiempo, que estén tranquilos en sus hogares y que tengamos siempre la esperanza de que esto va a pasar y que Dios va a estar siempre en control de todas las cosas. En esta noche, hermanos, queremos comenzar orando, queremos comenzar dedicándole un tiempo a la oración para pedir a nuestro Dios por tantas cosas que están pasando, ¿verdad? Ustedes pueden saber o saben por medio de las noticias, todos estamos conscientes de lo que está pasando. En primer lugar, pues tenemos la pandemia, ya tenemos más de 2 meses sufriendo los estragos de este virus que a nivel mundial se ha propagado y ha causado muchas muertes. Y aquí en Estados Unidos pues todavía sigue, ¿verdad? Todavía sigue y queremos pedir al Señor que nos ayude a pasar todo esto. Y también ustedes se han dado cuenta en las noticias que hay conflictos sociales, hay protestas, hay situaciones sociales y raciales, ¿verdad? Donde pues en muchas ciudades ha habido disturbios, protestas por la muerte de este señor George Floyd, ¿verdad? Que a manos de la policía pues perdió la vida y pues sabemos que pues la gente está exigiendo justicia y estamos en ese proceso, ¿verdad? Y esperemos que se resuelva la situación. También, hermanos, en Centroamérica y en el sur de México han habido tormentas tropicales, ha caído mucha lluvia, hay inundaciones y mucha gente está sufriendo, mucha gente, pues aparte de toda la pandemia del coronavirus, la gente está pasando por situaciones bastante difíciles. Hermanos, vamos a orar para que Dios ayude a sobrepasar todas estas situaciones. También queremos pedir por la salud física de varios hermanos, por la economía de muchas personas que no tienen trabajo en los países, sobre todo en los países latinoamericanos. Sabemos que la situación está bastante complicada. Hemos visto cómo la gente está batallando para conseguir alimentos, para conseguir medicinas, etcétera, ¿verdad? Y vamos a pedir a Dios que haga su voluntad, pero al mismo tiempo que nos regale fe, que nos dé paciencia, que nos dé confianza y sabemos de que Él está en control. Vamos a pedir por estas necesidades. ¿Qué les parece? Cuando yo esté orando, espero que se unan con mi oración, así podemos orar
juntos con este mismo espíritu de fe hacia el Señor. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Buen Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, una vez más, confiados, sabiendo de que podemos entrar hasta el trono de tu gracia. Y, Señor, queremos pedirte en esta noche que tu ayuda, que tu misericordia, que tu compasión esté con toda esta humanidad, Señor, que está sufriendo los estragos de estas situaciones difíciles. Señor, esta pandemia, este virus que ha estado llevándose muchas vidas, Señor, te pedimos que tú, Señor, ayudes a estas personas que están infectadas, que tú ayudes, Señor, a que no se propague este virus. Más, Señor, te clamamos, Señor, por tu compasión hacia aquellas personas que están sufriendo. Aunque sabemos, Señor, de que tus planes están primero, Señor, que se haga primeramente tu voluntad. Te queremos pedir, Señor, por los disturbios que han habido, por los problemas sociales, por los problemas raciales que existen en este país, Señor. Te queremos pedir que tú ayudes también para que esto no crezca más y se haga un conflicto todavía peor. Señor, ayúdanos, dale sabiduría a los gobernantes, dales inteligencia para que puedan hacer las cosas de una manera sabia, Señor. Te pedimos también por esos huracanes que están en Centroamérica, Señor, esas lluvias torrenciales que han caído también en el sur de México, Señor, donde hay inundaciones, mucha gente sufriendo, falta de alimentos, Señor, falta de trabajo, falta de recursos. Señor, son situaciones difíciles que están fuera de nuestro control y solamente tú, Señor, nos puedes ayudar. Solamente tú, Señor, puedes poner los medios para poder sobresalir de esta situación. Señor, juntamente con mis hermanos te pedimos de que tú nos ayudes, que tú ayudes a todas estas comunidades que están sufriendo los estragos, los embates de la pandemia, de los problemas sociales, de los huracanes, de las lluvias, Señor, las inundaciones que esto causa, la falta de trabajo, la falta de lugares de hospitales donde se pueda atender a la gente, en fin, Señor, unas situaciones muy complicadas. Padre Santo, estamos en medio de una verdadera tormenta y, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que clamamos a ti, Señor, por tu benevolencia, por tu compasión, por tu fidelidad, Señor. Padre Santo, te pedimos por nuestros hermanos aquí de nuestras iglesias que están enfermos, que están pasando por situaciones también de salud difíciles. Te pedimos, Señor, que seas con ellos, que tú les ayudes, que nos des paciencia, Señor, que nos des fe, que nos des confianza de que tú estás con nosotros y que todo se va a arreglar favorablemente, Señor. Padre Santo, te pedimos también por la economía de nuestros hermanos que pues están sufriendo los estragos de todas estas calamidades. Padre Santo, que tú también muevas los corazones de las personas que pueden ayudar para que también ellos puedan recibir una ayuda, Señor. Te ponemos el mundo, Señor, en tus manos. Te ponemos las necesidades en tus manos, Señor. Te clamamos, Señor, por misericordia, por compasión. Padre Santo, ayúdanos. Estamos viviendo una situación bastante difícil. Unos de una manera, otros de otra, pero los problemas ahí están, Señor. Padre Santo, y te pedimos y te clamamos por tu compasión. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bueno, hermanos, después de haber hecho esta oración, espero que ustedes me hayan acompañado. Vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios. Y les invito a que abran sus Biblias, si ustedes las tienen cerca de ustedes. Vamos a tocar el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 hasta el versículo 41. Son 6 versículos, hermanos, donde vamos a ver cómo es esta tormenta, porque habla de una tormenta, ¿verdad?, que Jesús y sus discípulos tuvieron que atravesar el lago, el mar de Galilea, y ahí
una fuerte tormenta llegó de pronto y la situación se complicó, ¿verdad? Pero vemos que esta historia tiene un final feliz, ¿verdad? Tiene un final feliz. Yo le he puesto por título a esta disertación, Atravesando las tormentas. Atravesando las tormentas. Está en Marcos capítulo 4, versículo 35 hasta el versículo 41. Y voy a leer estos versículos y después vamos a disertar sobre ellos. Dice, ese día está hablando del día en que Jesucristo estuvo enseñando en esa parte del mar, de los pueblos que estaban cerca del mar de Galilea. Estuvo enseñando, estuvo sanando, estuvo haciendo muchas obras de parte de Dios, ¿verdad? Para la gente, ayudando a la gente y enseñándoles. Y cuando ya se oscureció, pues era tiempo de regresar a casa, de cruzar el lago. Y el Señor les dice, el versículo 35, ese día al anochecer, le dijo a sus discípulos, Jesús como líder del grupo, ¿verdad? Le dijo a sus discípulos, ya habían terminado esa jornada, y les dijo, crucemos al otro lado. Está hablando del otro lado del lago, ¿verdad? Iban a atravesar el lago, que también se le conoce como el mar de Galilea. El versículo 36 dice así, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas, dice también. En otras palabras, que no solo era la barca donde iba Jesús y sus discípulos, también habían otras barcas que iban al mismo lugar, al mismo destino. Versículo 37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse, se estaba llenando de agua la barca. Versículo 38, Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Silencio, cálmate, le dijo al mar. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y luego Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe o confianza, verdad? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Sí, ellos estaban completamente sorprendidos. Primeramente los sorprendió la tormenta y luego los sorprendió el poderoso acto de Jesús de poder reprender al viento y calmar el mar, ¿verdad? Y ellos estaban asombrados porque nunca habían visto ni habían experimentado que una persona pudiera mandarle al mar y al viento que se calmaran. Y esto pues los había dejado bien sorprendidos, ¿verdad? Y el Evangelio de Marcos, hermanos, el Evangelio de Marcos trata de mostrarnos de cómo Dios se va revelando en Jesús, en Cristo, ¿verdad? Y hasta aquí ellos no alcanzaban a comprender toda la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, al cual ellos tenían como maestro y eran sus discípulos y estaban aprendiendo de él. Pero vemos, hermanos, que cuando el versículo 35 comienza diciendo que ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Hermanos, las tormentas nadie las quiere experimentar. ¿Por qué? Porque en una tormenta pues hay peligro, en una tormenta hay riesgos, se puede perder la vida, o sea, es una situación bastante difícil que nadie quiere atravesar. Sin embargo, existe la probabilidad de que cuando uno se sube a una barca y se va al mar, ¿verdad? Existe la posibilidad, la probabilidad de que una tormenta pueda venir. En otras palabras, que no hay nada seguro
en este mundo de que que vamos a estar exentos de situaciones de peligro, ¿verdad? Existe la posibilidad, existe la probabilidad de que nosotros de un momento a otro entremos en una situación complicada. ¿Existe la posibilidad? Sí. Entonces, el hecho de que Jesús también estaba ahí, eso no exime a Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, de que todas las cosas van a estar bien y que Él no va a tener ninguna dificultad. Al contrario, ¿verdad? Él estuvo expuesto a todo lo que pasaba en este mundo, ¿verdad? Sin embargo, vemos de que cuando ellos dejaron la multitud y se fueron con Él en la barca, dice que ellos pues ya tenían un destino a donde iban a ir. Iban a cruzar el lago, iban a llegar, me imagino, a Capernaum, porque de ahí era Pedro y de ahí eran varios discípulos, ¿verdad? Y entonces iban a cruzar el lago. Pero dice que de repente vino la tormenta. Hermanos, existe una paradoja. Una paradoja es algo que uno puede decir, bueno, ¿por qué a mí? A veces nosotros pensamos que las cosas difíciles, pues, son para la gente que se porta mal, ¿verdad? Para que Dios los reprenda, para que Dios les haga un llamado de atención, en fin. Y sí puede ser. Pero también, hermanos, también para Jesús y sus discípulos, pues nosotros vemos de que esto era una situación que uno puede pensar y decir, bueno, ¿por qué a Jesús y sus discípulos, ellos no estaban haciendo nada malo? ¿Por qué ellos tuvieron que sufrir esta situación o pasar por esta situación difíciles? Si ellos eran siervos de Dios, ellos estaban, todo el día anterior habían servido a la gente, habían sanado enfermos, habían predicado la palabra, se iban de regreso a su casa y les pasa esto. Como diciendo que, bueno, solo a la gente mala le pueden pasar cosas. No, las cosas le pueden suceder a todo el mundo, a cualquier persona, ¿verdad? Entonces, la paradoja es de que no es solo a las buenas personas o a las malas personas que les suceden ciertas cosas. Estamos expuestos en este mundo a pasar por muchas situaciones, hermanos. Seamos buenas personas o seamos malas personas, le estemos sirviendo a Dios o no le estemos sirviendo a Dios, estamos expuestos a situaciones complicadas. Pero lo que podemos ver en este versículo, hermanos, en estos versículos, en esta narración, es de que Jesús estaba con ellos, ¿verdad? Jesús estaba con ellos. La presencia de Jesús, hermanos, estaba en esa barca con sus discípulos. No dice si todos los discípulos iban en esa barca, pero Jesús estaba ahí, hermanos. En otras palabras, que la presencia de Cristo hace la diferencia, hermanos. La presencia de Cristo hace la diferencia. Y podemos ver también en el versículo 37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. En otras palabras, que la tormenta cada vez estaba siendo más fuerte y las olas estaban subiendo de tamaño, estaban creciendo y las olas ya empezaron a entrar a la barca y la barca se empezó a llenar de agua. Entonces todo esto empezó a causar desesperación, empezó a causar miedo de que se iban a ahogar en esa tormenta y podían perder la vida. Entonces empezaron a angustiarse. Pero lo diferente, podríamos decir, de la situación, que se mira algo como contraproducente, ¿verdad? El versículo 38 dice que Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¿Cómo vemos a Jesús en medio de la tormenta, hermanos? ¿Lo vemos a él angustiado? ¿Lo vemos a él preocupado? ¿Perdiendo la calma? ¿O todo lo contrario? Jesús estaba totalmente dormido, hermanos. Sí, él sabía que tal vez el barco estaba moviendo, pero tal vez su cansancio físico, bajado, él venía descansando, confiado de que sus discípulos pues iban a llegar a puerto seguro, ¿verdad? Hermanos, vemos aquí la
la confianza que Jesús tenía de que ellos iban a llegar al otro lado, ¿verdad? Posiblemente Jesús sabía que llegaba una tormenta, pero tal vez no le dijo nada, porque Jesús tal vez quería que ellos aprendieran algo en esta situación. Hermanos, la presencia de Jesús, la presencia de Dios está en Cristo, ¿verdad? Porque se acuerdan que uno de los nombres que Jesús tiene o es conocido es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Allá en el Salmo 89, hermanos, versículo 9, habla del Dios Todopoderoso. Y dice, Salmo 89, versículo 8 y versículo 9, dice así: ¿Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Tú gobiernas sobre el mar embravecido. Tú apaciguas sus encrespadas olas. Aquí el salmista está diciendo de que Dios Todopoderoso es tan poderoso que Él es el único capaz de poder tranquilizar el mar. Nadie puede hacer eso más que el Señor. Otro salmo, el Salmo 107, habla también del poder de Dios. Dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Versículo 29 dice, cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. El salmista, hermanos, da crédito a Dios, da crédito a Dios Todopoderoso, de que Él es el único que puede controlar los elementos de la naturaleza. Él es todopoderoso. En ese momento, hermanos, Jesús hace esto que el salmista menciona, ¿verdad? Él se da a conocer también como un Dios todopoderoso. Se da a conocer como el Hijo de Dios Todopoderoso, y Él calma el mar, calma el viento y trae toda la tranquilidad. Ahí se está dando a conocer su grandeza, y sus discípulos están sorprendidos porque se están dando cuenta de que, bueno, sí, Dios es todopoderoso, pero este maestro que tenemos realmente es algo más que un hombre, ¿verdad? O sea que Jesús está mostrando su poder, su divinidad dentro de su humanidad, ¿verdad? O sea que Él es Dios y es hombre. Entonces estamos viendo cómo, hermanos, cómo es que este Dios todopoderoso está presente en la persona de Jesús. El propósito, hermanos, de esta tormenta, pues lo vamos a ver ahora, ¿verdad? El propósito de la tormenta es de que los discípulos aprendan, descubran quién es, o vayan descubriendo quién es Jesús, ¿verdad? Quién es el maestro que ellos tienen, ¿verdad? Y realmente, pues, después van a comprender que es Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, ¿verdad? El versículo 40 dice, Jesús dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Les pregunta. Le dijo a sus discípulos. Y esta pregunta tal vez hoy no la pueda hacer el Señor también. ¿Por qué tienen tanto miedo? Ustedes, como yo, hermanos, somos personas que podemos tener miedo en ciertas situaciones, ¿verdad? Pero el Señor está cuestionándoles de que está hablando de su humanidad. A ellos como humanos le está haciendo ver sus debilidades humanas o parte de su humanidad, ¿verdad? Y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Verdad? El ser humano, hermanos, pues le tiene miedo a las cosas que no puede controlar, a las cosas que no puede dominar y que pueden traerle consecuencias negativas, puede lastimarle y puede afectarle en su vida y puede tal vez hasta morir. Entonces el ser humano tiene miedo, ¿verdad? Porque no puede controlar esas cosas. Entonces Jesús les pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? En otras palabras, Jesús ya había hecho muchos milagros. En los capítulos anteriores se puede ver, en el capítulo 4 de Marcos, se puede ver cómo es que Jesús, capítulo 3 también,
vemos cómo es que Jesús ya hacía milagros y hacía señales para que ellos se dieran cuenta de que Dios estaba con él, ¿verdad? Y que él era el Hijo de Dios, pero estaban en ese proceso de descubrirlo, ¿verdad? Entonces, todavía no tienen fe, les preguntó. Hermanos, si Jesús nos preguntara hoy, ¿todavía no tienen fe? ¿Qué le contestaríamos? ¿Qué le contestaría usted? Déjeme decirle de que a veces yo presumo de tener fe, ¿verdad? Pero a veces no tengo la fe suficiente que debería, ¿verdad? Aunque sí reconozco que he crecido en fe, pero necesito un poco más, necesito crecer en fe, ¿verdad? Tal vez usted necesite crecer en fe, necesite crecer en confianza de que el Señor está con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? Él está con nosotros. La Biblia, hermano, nos advierte sobre distintas pruebas que vamos a pasar como cristianos, ¿verdad? Nos hace ver de que las pruebas van a venir, las tormentas van a venir. Y a veces en una tormenta, hermano, no podemos correr y no podemos... Los discípulos no pudieron correr, irse a otro lugar, no pudieron esconderse, tuvieron que enfrentarla, ¿verdad? Enfrentar la tormenta. Y así muchas veces nosotros vamos a tener que enfrentar las tormentas. Pero lo hermoso de este capítulo, de esta enseñanza, es de que Jesús iba con ellos, hermanos. Ese es lo hermoso de esta enseñanza, ¿verdad? De que Jesús trajo paz porque Él calmó el mar y calmó el viento. La pregunta es, ¿puede calmar Jesús tu miedo? ¿Puede calmar Jesús tu ansiedad? ¿Puede calmar Jesús tu preocupación? Hermanos, si Jesús puede calmar el mar, pues Él es capaz de calmar nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestro miedo, porque Él nos ama y Él está con nosotros, ¿verdad? Entonces eso nos da seguridad, nos da confianza. Así que el propósito de este tema de hoy es de que nosotros aprendamos a tener fe, de que Jesús está con nosotros, está con nosotros. Hermanos, estamos viendo toda esta situación, ¿verdad? Toda esta situación. Dios nos ha dado promesas en su palabra de que nosotros podemos confiar en Él y Él va a hacer que las cosas nos ayuden para bien, ¿verdad? Nos ayuden para bien. Su palabra nos advierte sobre pruebas que vamos a pasar. Una de las enseñanzas que Jesús dio allá en Mateo, hermanos, capítulo 7, versículo 24 al 27, es acerca de dos casas, ¿verdad? Que una la construyeron sobre la arena y otra la construyeron sobre la roca. Tal vez usted ha escuchado esa historia muchas veces. Dice que la casa que se construyó sobre la arena, cuando vinieron la tempestad, cuando vino la tormenta, y llovió mucho y creció el río por el agua que se juntó ahí en el río y corría, pues se desbordó y la casa que estaba junto a en la arena, fundada en la arena cerca del río, pues la fuerza del río se la llevó y la destruyó y la hizo pedazos. Pero por otro lado, Jesús también enseña que el hombre prudente es el que construye su casa sobre la roca, ¿verdad? La prudencia está en seguir los mandatos de Jesús. La vida con objetividad, de ver la vida, que en la vida hay peligros, hay situaciones que no son para nuestro bien, y el Señor nos aconseja a llevar una vida agradable delante de Dios, siguiendo sus mandamientos, siguiendo su palabra. Y nosotros, si hacemos lo que el Señor Jesús nos enseña, es como que construyamos nuestra casa sobre la roca. Entonces, cuando vengan las lluvias, las tempestades, vengan los huracanes y la casa sea golpeada, dice que la casa no se va a caer porque tiene un fundamento sólido, ¿verdad? Tiene un fundamento sólido. Vamos a terminar, hermanos, este estudio con esta parte. En el versículo 35, donde empezamos la disertación de esta noche, dice que Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Jesús está guiando a sus discípulos y los discípulos confiaron en Jesús. Jesús no les dijo que iba a haber ninguna tormenta ni les dijo nada al respecto,
simplemente les dijo, vamos a cruzar al otro lado. Y los discípulos confiaron en Jesús, se subieron a la barca y empezaron su travesía, empezaron su camino a casa, ¿verdad? Empezaron a cruzar el lago de Galilea, y mientras esto pasaba, pues vino la tormenta, ¿verdad? Pero, hermanos, lo que nos enseña todo este relato es que Jesús, cuando Jesús dijo crucemos al otro lado, es porque Jesús sabía que Él iba a llegar al otro lado, porque Él llevaba la iniciativa, Él estaba guiando a sus discípulos. Si Jesús hubiera sabido de que esa tormenta iba a destruir la barca y su ministerio se iba a terminar y Jesús no iba a llegar a la cruz, ¿verdad? Pues posiblemente Jesús hubiese dicho, no, quedémonos aquí porque va a haber una tormenta y mañana a la mañana nos vamos, ¿verdad? Ya que pase la tormenta. Pero Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Porque Jesús, hermanos, cuando Él dice algo es porque lo que dice va a pasar, va a suceder. Así que Jesús les dijo, crucemos al otro lado, así que iban a llegar a la otra orilla, ¿verdad? Al otro lado del lago. Entonces, hermanos, la enseñanza de aquí es de que cuando Jesús nos ordena hacer algo y Él quiere que vayamos con Él y que le acompañemos, Él está en control de toda la situación, hermanos. Él está en control de toda la situación y Él se encargará, si hay alguna situación adversa en el camino, Él se encargará de solucionarla, hermanos. Tengamos esa confianza y esa fe. Si usted lee el versículo 1 del capítulo 5, cuando termina esta historia, empieza el capítulo 5 diciendo las siguientes palabras. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos, ¿verdad? Hermanos, eso quiere decir que cuando Jesús dijo crucemos al otro lado, Jesús sabía que iban a llegar, ¿verdad? Bien al otro lado, ¿verdad? Y llegaron bien, ¿verdad? Sí tuvieron un contratiempo en el camino, pero llegaron bien. Hermanos, ¿qué tan importante es confiar en Cristo? ¿Qué tan importante es confiar en su palabra? ¿Qué tan importante es confiar en lo que Él hace, verdad? Y hermanos, no nos queda más que aprender de que en la vida vamos a tener muchas situaciones complicadas, difíciles, adversidades, pero Cristo va con nosotros. Y mientras Cristo vaya con nosotros, vamos a llegar al otro lado, ¿verdad? Confiemos en el poder, en el amor, en la guianza, en la sabiduría de nuestro Señor, que Él es nuestro líder, Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía, Él es nuestro Dios, ¿verdad? La pregunta ahora es, ¿está Cristo en tu barca? ¿Estás trabajando en su reino? ¿Estás acompañando a Jesús en su ministerio? ¿Estás engrandeciendo su obra como estaba pasando en estas historias? Sí, hermanos, porque cuando Cristo está con nosotros, las cosas van a salir bien, ¿verdad? Van a haber contratiempos, van a haber dificultades, pero Cristo las puede solucionar. Cristo es todopoderoso, ¿verdad? Él es nuestro Rey, nuestro Dios, y podemos confiar en Él plenamente. Si Cristo no está en tu vida, si Cristo no está en tu barca, déjame decirte que lo puedes invitar para que Él pueda llegar a tu vida y tú puedas tener esta relación cercana con Él. Yo te invito a que no vivas la vida solo, no enfrentes la vida solo, porque hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, de nuestro poder. Pero si Cristo está con nosotros, déjame decirte de que con Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Con Cristo vamos a poder llegar seguros a la otra orilla. Hermanos, espero que este mensaje les ayude a desarrollar más confianza en el Señor, a que podamos crecer en nuestra fe, que podamos confiar siempre que Cristo está con nosotros. Y está con nosotros, pues nada nos faltará. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos, y que deseo que pronto podamos ya vernos en persona y saludarnos y convivir como lo hacíamos antes. Pero mientras tanto, tengamos fe, tengamos confianza, tengamos paciencia, que el Señor está con nosotros. Dios me los bendiga ricamente y hasta la próxima. Bendiciones.